Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, los rollos del Mar Muerto. Bueno, los rollos del Mar Muerto son unos pergaminos antiguos que fueron descubiertos en el año 1947, dice la historia, en el valle del Qumrán, esto es a orillas del Mar Muerto, en la orilla noroccidental más exactamente. Dice que estos pergaminos fueron descubiertos accidentalmente por unos jóvenes beduinos que pasaban por el lugar. Bueno, dice que ellos estaban simplemente caminando por allí y vieron como lanzaron una roca y accidentalmente esta roca golpeó un costado allí de una de las cavernas y allí apareció un pergamino que estaban, aparentemente habían otros más enterrados. Bueno, entonces estos jóvenes encontraron estos primeros pergaminos y dice que intentaron venderlos a un sacerdote de la zona, el cual al principio no estaba muy convencido, no les vio ningún valor a estos pergaminos, ¿verdad? Pero después de pensarlo, dice que sí, que accedió a este hombre a comprar estos rollos. Bueno, los guardó, los investigó, los analizó y se dio cuenta de que eran escritos antiguos, principalmente con escrituras antiguas hebreas del Antiguo Testamento. Entonces, esto se fue popularizando, se fue dando a conocer y comenzaron a venir las primeras expediciones, ¿verdad? Bueno, uno de los arqueólogos primeros fue Vincent, uno de los más conocidos. Luego el más, digamos, el más destacado, el más popular, el que más trabajó en estas excavaciones, fue el francés Rolando de Vaux. Dice que siguió investigando y cavando en las cavernas. Bueno, en total aproximadamente se encontraron 3000 manuscritos, ¿verdad? Estos rollos estaban compuestos de los actuales conocidos, de los libros conocidos actualmente como el Antiguo Testamento, también algunos libros apócrifos, como el libro de Enoc, el libro de Macabeos, entre otros. También se encontraron entre estos pergaminos escritos de una comunidad llamada los Esenios. Bueno, esta comunidad judía aparentemente fueron los que escondieron estos pergaminos en estas cavernas. También habían escritos que hacían referencia precisamente a esta comunidad. Había uno específicamente que era conocido como el Manual de la Convivencia, que aporta muchos datos históricos, culturales de la época, ¿no? Y bueno, entonces estos esenios dice que era una comunidad muy puritana. Ellos vivían a un costado del Mar Muerto, allí en esa región. Muchos de ellos eran eruditos, dice, de descendencia sacerdotal. Ellos se dedicaban, ¿verdad?, al estudio de las escrituras, a copiar pergaminos. Era una comunidad muy separada del mundo, bueno, muy aislada, ¿verdad? Entonces dice que aproximadamente, dice la historia, que en el año 73 después de Cristo los romanos atacaron esta región, atacaron esta zona, haciendo que esta comunidad prácticamente desapareciera, ¿no? Entonces se cree que estos esenios escondieron estos escritos en estas cavernas. También entre estos pergaminos se encontraron los libros del Tanaj judío, que hoy también es conocido como el Antiguo Testamento, la Ley y los Profetas, ¿verdad? Estos libros, estos pergaminos permanecieron en vasijas en estas cavernas de la zona, permanecieron allí por casi 2000 años. Se encontraron, dice, cientos de rollos escritos en hebreo, los hoy conocidos como la Ley de Moisés y los Profetas. Los más destacados también eran los Salmos, Deuteronomio, el libro de Isaías, son los que más aparecen. De este último, del libro de Isaías, dice que se encontraron 2 rollos completos del original de Isaías. Hay otro dato interesante también, que con este conjunto de pergaminos, más adelante se encontró un fragmento de piedra
dice, en el cual había una referencia escrita a un Mesías que muere y resucita al tercer día. Muy interesante estos descubrimientos. Entonces yo quería poner mi énfasis y hablarles un poco acerca de uno de estos pergaminos, acerca de uno de estos libros originales escritos que fueron encontrados allí, y es el libro de Isaías. El libro de Isaías contiene un mensaje muy importante para nuestros días, para la actualidad. El libro de Isaías también es conocido, primeramente como uno de los profetas más grandes y más importantes de la antigüedad, en el antiguo Israel. También es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque si nosotros tomamos el libro de Isaías, podemos perfectamente predicar hoy en día el Evangelio, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación prácticamente lo podemos encontrar o podemos utilizar en mayor parte el libro de Isaías para presentar a Jesús a todo aquel que no lo conoce. ¿Por qué es esto? Porque el libro de Isaías contiene las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento. Y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías, capítulo 9, versículo 6, allí el profeta declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otro pasaje de Isaías, en el capítulo 35, podemos encontrar la siguiente profecía: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Todo esto podemos ver que se cumple. Estas profecías se cumplieron en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la profecía más destacada, la más importante, yo diría la de mayor relevancia para todos los tiempos, la encontramos en Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 6, les voy a leer allí, y esta profecía se cumple al pie de la letra en la persona de nuestro Salvador. Allí dice el profeta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas estas profecías se cumplieron en la persona, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret. Y es interesante porque este mensaje de Isaías nos dice claramente que nosotros sí necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos recurrir para nuestra salvación a la persona de este Salvador, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo meditaba en esto y comparaba qué diferente, ¿verdad? Hay enseñanzas hoy en día, religiones, filosofías, corrientes de pensamiento muy populares hoy en día, que nos enseñan cosas totalmente opuestas a este mensaje de Isaías, totalmente opuestas al mensaje de Cristo y de la cruz, ¿verdad? Entonces yo comparaba esto, por ejemplo, con estas filosofías orientales, por ejemplo, que nos enseñan que el hombre es Dios, que el hombre se puede salvar a sí mismo, que podemos salvarnos a nosotros mismos a través de la autoiluminación. Bueno, también se enseñan cosas como la reencarnación, cuando la Biblia nos enseña lo contrario, ¿verdad? La Biblia habla de la resurrección, no de la reencarnación.
En fin, podemos darnos cuenta y comparar, ¿verdad?, este mensaje, lo diferente que es a estas corrientes filosóficas modernas tan populares hoy en día y que nos llevan a creer que todo es tan fácil, ¿verdad? Nos ofrecen la puerta ancha, el camino fácil, pero aquí el profeta Isaías nos habla de un Salvador. Nos dice allí en el último versículo que leíamos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa es la clave del sacrificio de Jesús, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Dios cargó en él la culpa, la ira, el pecado, el castigo que nos correspondía a nosotros, lo depositó sobre la persona de su Hijo allí en la cruz, para que nosotros hoy tengamos acceso a esa vida eterna, ¿verdad? Para que nosotros hoy tengamos libertad, dice la palabra, para entrar en la presencia de Dios, para tener comunión con Dios. Entonces, es todo lo contrario a lo que las religiones, por lo general, nos enseñan, que nosotros tenemos que ganarnos el cielo. La Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que nosotros no podemos ganarnos el cielo, porque allí en Romanos el apóstol Pablo escribía y decía: no hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, no hay persona que tenga la capacidad de salvarse a sí misma. No hay ser humano que tenga la capacidad de llegar por sí mismo a la vida eterna, ¿verdad? Necesitamos un Salvador, necesitamos a este Salvador, necesitamos clamar a Jesús por nuestra salvación. Y yo te animo que deposites tu confianza en Jesucristo como tu único Señor y Salvador hoy, que aceptes este regalo de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ganarnos la vida eterna porque no tenemos la capacidad, porque no somos seres divinos. Solamente hay un Dios y solamente hay un Salvador. Y Él dice en su palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los dejo con esta reflexión. Les doy gracias por escuchar y los invito a que, sigamos compartiendo pensamientos y reflexiones en los próximos videos. Dios les bendiga y muchas gracias.